Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República. Senadoras María Lucero Saldaña Pérez, Diva Damira Gastelum, Mariana Gómez del Campo, Lorena Cuellar Cisneros, senador Miguel Ángel Chico Herrera, senador Pablo Escudero Morales, Zoé Robledo y Alejandro Encinas. Acudo a esta soberanía para atender la invitación que me fue formulada para llevar a cabo una reunión de trabajo sobre la situación que guardan los derechos humanos en México, especialmente relacionado con mi informe de actividades correspondiente al año 2013. La responsabilidad efectiva en cuanto a la vigencia de los derechos humanos descansa en un conjunto de instituciones del Estado mexicano, por lo que la misión de velar por su observancia y cumplimiento es compartida por el Ombudsman y también por todos los servidores públicos a quienes les corresponde respetarlos y atenderlos. Todo esto, particularmente a partir de la reforma constitucional de junio del año 2011. Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos, en el año 2013 se estableció una oficina foránea en la ciudad de Morelia, Michoacán, la cual se incorporó a las 15 ya existentes. Esto a fin de tener una presencia constante de personal en el Estado y así brindar atención inmediata a la población en general. El mayor posicionamiento institucional, así como el incremento de la infraestructura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, permitió que durante el año 2013 se proporcionaran 348,015 servicios de atención al público, lo cual representa más del doble de lo que se hacía en el año 2009. Permítame destacar que durante el mismo año se emitieron 86 recomendaciones en las que fueron señaladas 109 autoridades. De estas recomendaciones, 65 fueron dirigidas a autoridades del ámbito federal y 44 a autoridades estatales y municipales. Es importante destacar que desde hace más de una década no se aceptaban todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como fue el caso del año 2013, en donde el gobierno federal decidió aceptar todas las que se emitieron e incluso algunas que se habían rechazado durante el año del 2012. Debo también señalar que la protección y defensa de los derechos humanos no se lleva a cabo únicamente a través de la emisión de recomendaciones, sino también cuando se logran restituir los derechos vulnerados al quejoso de manera pronta y expedita. Por ello, cuando la autoridad asume la responsabilidad sobre violaciones a derechos humanos y adopta medidas eficaces para su reparación, se concluyen las investigaciones por conciliación o bien resueltas durante el procedimiento. En 2013 se resolvieron 3,580 casos de estas características, esto es, casi 3 veces más de lo que se hacía en el año 2009. Por otra parte, emitimos también varios informes especiales acerca de temas altamente sensibles para la sociedad mexicana. Uno de ellos es el que se refiere a las mujeres en reclusión. En este informe se documentó la manera en la que establecimientos que albergan a la población femenil vulneran sus derechos humanos y los de sus menores hijos que viven con ellas en reclusión, así como los aspectos relativos a la reinserción social, igualdad, trato digno, protección de la salud, legalidad y seguridad jurídica. Hace falta mejorar la legislación en cuanto a reclusorios de mujeres y particularmente mejorar la infraestructura en este ámbito, dada la terrible tragedia que se presenta en esos lugares. Por otra parte, el informe de hospitales psiquiátricos, en el cual se observó el gran abandono en torno a la observancia de los derechos de las personas que ahí están internadas. De igual forma, se dio a conocer la falta de áreas específicas para adultos mayores en esos lugares, así como el hecho de que en 7 entidades federativas, incluido el Distrito Federal, se carece de este tipo de instituciones en su sistema de salud local. Morelos, Nayarit, Guerrero, Quintana Roo, Querétaro y Tlaxcala son incluidos con el Distrito Federal entidades que no cuentan con este tipo de instituciones. Debe destacarse también que en 2013, tal y como se reporta cada año, se dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el cual permitió confirmar la lamentable situación que continúa en el sistema penitenciario nacional. La Comisión Nacional observó cómo durante el año 2012 se advirtió un incremento en el número de incidentes vinculados con riñas, motines,
fugas y homicidios en diferentes centros penitenciarios. Además, de 101 establecimientos visitados, en 65 se observaron condiciones de autogobierno. Esta cifra representó un 4.3 de incremento más de centros penitenciarios de autogobierno que los que había en el año anterior. En cuanto al tema de las personas reportadas como desaparecidas, quiero decirles que del año 2005 a la fecha se han emitido 12 recomendaciones vinculadas con este punto. Y se tiene registro en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 24.800 personas cuyo paradero se desconoce, o esto es, no se encuentran localizable. Pero por otra parte, existe el dato también de 2.610 casos en los cuales 612 de ellos existe la presunción de intervención de agentes del Estado mexicano en la desaparición de estas personas. 267 en donde hay indicios de que intervinieron elementos o personas miembros de la delincuencia organizada, y 1.424 casos en los cuales no hay indicios claros de intervención de autoridad federal o bien delincuencia organizada, pero tampoco se podría descartar esta circunstancia por el modus operandi identificado. Y en 308 casos encontramos también una investigación en donde están involucrados migrantes en condición de desaparecidos. Otra deuda que subsiste en México tiene que ver con las personas que se encuentran o que enfrentan alguna discapacidad. Durante el año 2013 llevamos a cabo 207 eventos de capacitación para buscar una cultura incluyente hacia estas personas. Eso implicó la participación de 20.350 personas, con 286 reuniones de trabajo. Todo ello para buscar elevar el nivel de vida y, sobre todo, que se hagan efectivos los derechos de todas estas personas. En cuanto a la situación de la niñez, esta Comisión Nacional ha identificado un creciente incremento de la violencia escolar en los últimos años. De ahí, la urgencia de poner en práctica estrategias que permitan favorecer el diálogo, la confianza entre padres e hijos, profesores y alumnos, con el fin de detectar situaciones que pongan en peligro la integridad de los menores y, sobre todo, prevenir y evitar una violencia escolar creciente. Por ello, el año 2013 se distribuyeron 241.939 materiales de difusión y se capacitaron a 39.310 personas entre alumnos, profesores y padres de familia. En cuanto a víctimas del delito, debemos de destacar que la Comisión Nacional durante el año 2013 brindó 4.838 servicios a víctimas con el objetivo de acompañarlas y propiciar una resolución de su reclamo de justicia. En lo referente a las personas que viven con VIH-Sida, es preciso señalar que esta condición de salud no debe ser motivo de estigma, por lo que en el año 2013 contamos con 157 actividades de capacitación que impactaron a 9.270 personas. En estas actividades de capacitación buscamos difundir el tema del VIH-Sida, la normatividad, cómo evitar el estigma, la discriminación, y también desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estuvimos trabajando en estrategias para evitar la homofobia y sobre todo para garantizar que los derechos de las personas con diversidad sexual se hagan efectivos en toda la República. Con el objeto de prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en 2013 se llevaron a cabo 539 visitas a fin de identificar prácticas que ponen en peligro a las personas y verificar el mejor cumplimiento de las tareas que tiene a su cargo la autoridad encargada de centros de detención. Como producto de estas visitas, se emitieron 10 informes, en los cuales se señalaron 2.109 irregularidades, entre las que se encuentran falta de capacitación de servidores públicas en los lugares de detención, insalubridad en las instalaciones, deficiencias de alimentación, carencia de áreas exclusivas para alojar a mujeres detenidas y deficiencias en la prestación de servicios médicos en centros de detención. La población indígena en nuestro país con frecuencia enfrenta actos de discriminación y violencia, tanto física como emocional, exclusión de servicios de salud y educación, explotación laboral y limitaciones de acceso a la justicia, lo que vulnera su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo. En 2013 se efectuaron 520 visitas a comunidades indígenas y fueron capacitadas 17.234 personas. De igual manera,
se distribuyeron directamente a la población indígena 124,270 materiales informativos, muchos de ellos en su propia lengua. Actualmente se encuentran recluidos 8,486 personas indígenas, 290 son mujeres y de todos estos, 3,018 se encuentran sin sentencia. Es importante destacar que en todos aquellos casos en los cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha intervenido para revisar la condición jurídica de estos indígenas, hemos encontrado fallas al debido proceso y sobre todo situaciones que no justifican su privación de la libertad. Por ello, es que durante el año 2013 obtuvimos la libertad anticipada de 121 personas indígenas que no tenía justificación alguna se encontrasen privados de la libertad. Por otra parte, en cuanto al tema de la mujer y la igualdad entre mujeres y hombres, en 2013 obtuvimos la participación de 16,385 personas en 193 eventos. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es muy claro que no hay ninguna justificación para un trato diferenciado a la mujer y mucho menos para que siga ejerciéndose violencia en el hogar, en la calle, en la escuela o en el trabajo en contra de las mujeres. No hay ninguna justificación para ello. Por esto es que llevamos a cabo actividades que permitieron impactar a 16,385 personas con el objetivo de buscar propiciar un mayor ambiente de igualdad y sobre todo de pleno respeto a sus derechos humanos. En cuanto al tema de los periodistas, en 2013 se radicaron 70 casos por agravios cometidos en contra de periodistas o comunicadores. En 22 de estos se solicitaron medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger a estas personas agraviadas. Por otro lado, en cuanto a defensores de derechos humanos, fueron 55 las quejas que iniciamos durante el año 2013. 34 medidas cautelares que se dictaron y, en su caso, 11 asuntos que fueron resueltos de manera satisfactoria para estos 11 defensores. Hemos acudido también a las autoridades competentes con el objeto de presentar las denuncias y buscar que se deslinden responsabilidades por los agravios que se cometen tanto en contra de periodistas como de defensores de derechos humanos. Durante el año 2013, llevamos a cabo 2,700 visitas a estaciones migratorias, aeropuertos, terminales de autobuses, ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión, casas o albergues para migrantes y plazas públicas. A partir de ello, logramos atender a 83,999 personas migrantes, con el objetivo de informarles respecto de sus derechos, pero también para documentar quejas por abusos cometidos en su contra, sea por parte de servidores públicos o también por parte de miembros de la delincuencia común o bien organizada. Otro fenómeno que en muchas ocasiones se asocia a la propia condición de los migrantes es la trata de personas, que constituye una agresión directa a la libertad y a la dignidad del ser humano. Desafortunadamente, esta práctica que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas no distingue ni educación, ni nacionalidad, ni nivel económico y se ha expandido y no respeta fronteras ni edades. En 2013 realizamos más de 200 eventos de promoción en los que participaron 22,800 personas en las 32 entidades federativas, incluido el Distrito Federal. Ello con el propósito de prevenir la trata de personas. Es de señalarse que estos resultados implican 4 veces más de lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacía en el año 2009. De igual manera, en el marco de la campaña contra la trata de personas en lenguas indígenas nacionales, llevamos a cabo actividades en lenguas como es el caso del chol, mazateco, mixteco, náhuatl, purépecha, tlapaneco, celtal, tzotzil y zapoteco. Todo ello para poder atender a aquellas regiones que cuentan con mayor densidad de población indígena, pero también en donde hemos identificado casos de trata de personas. La promoción y la observancia como estrategia de prevención de violaciones a los derechos humanos es una de las acciones en las que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está comprometida. Estamos convencidos de que debemos propiciar una mayor prevención de violaciones a los derechos humanos en lugar
de estar buscando solamente remediar aquellas que ya están presentes. Por ello, incrementamos sustancialmente las actividades de educación, capacitación, difusión y divulgación en la materia. En 2013, llevamos a cabo 7,394 eventos de capacitación, más de 5 veces de lo que se hacía en el año 2009. Con estas actividades, sumadas a las acciones de vinculación, se logró impactar a 1,206,630 personas, lo que representa una cifra sin precedente en el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que implica 20 veces más de lo que se hacía en el año 2009. Plenamente conscientes de que solo con la suma de esfuerzos podremos alcanzar las metas que nos hemos trazado como institución, durante el año 2013 suscribimos 1,704 convenios de colaboración con diversos organismos de la sociedad civil. Por otra parte, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es muy importante mantener una dinámica de divulgación y estudio de los derechos humanos. Para ello, durante el año 2013, publicamos 7,168,551 ejemplares de diversos materiales. También una cifra sin precedente en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy es posible afirmar que la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el ámbito internacional alcanzó un posicionamiento que tampoco tenía precedente en la historia institucional. Actualmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preside el Comité Mundial de Finanzas de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, integrados por 105 países, al igual que preside por primera vez en la historia la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Esta distinción se obtuvo por la votación unánime de los ombudsman de 20 países de Iberoamérica, que están integrados también ombudsman estatales, autonómicos, regionales y municipales en una proporción de aproximadamente 140 ombudsman de Iberoamérica. Esto es un reconocimiento en sí a la labor que está llevando a cabo México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de los derechos humanos. Asimismo, es pertinente mencionar la intensa relación de trabajo que tenemos con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Adicionalmente, quiero informarles que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha llevado a cabo tareas muy importantes de capacitación y cooperación técnica con por lo menos 10 países de la región y de otras regiones del mundo: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Marruecos, Nigeria y Corea del Sur son entre otros países que han solicitado y a los cuales se les ha otorgado cooperación técnica para aprovechar las estrategias de trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Otro aspecto que deseo destacar es precisamente el que tiene que ver con las denuncias presentadas a propósito de violaciones a los derechos humanos. Hasta antes de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no acostumbraba a llevar a cabo este tipo de actividades. En los últimos años, hemos presentado 446 denuncias y le hemos dado trámite y seguimiento a las mismas para buscar que se haga justicia en todos aquellos casos en donde se violaron derechos humanos y además se cometieron delitos. Nuestra página electrónica recibió 4,070,551 visitas en 2013. Esto la ha posicionado como un importante instrumento de contacto con las personas en México y en el mundo. Hoy en día recibimos quejas vía Twitter, Facebook, correo electrónico, además de las vías tradicionales. El incremento sustancial en las acciones llevadas a cabo durante la presente administración y en este año se encuentra plenamente vinculado con un ejercicio del gasto realizado bajo los criterios de austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Con esto hemos logrado un importante avance y mejora en el desempeño institucional. De esta forma, estamos haciendo mucho más con los recursos que se nos están asignando. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por iniciativa propia durante el año 2013, impulsó el más amplio ejercicio de rendición de cuentas.
Se llevaron a cabo 28 auditorías por parte del órgano interno de control, 2 a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y 3 estudios de evaluación de políticas públicas de parte de la propia Auditoría Superior de la Federación. Todos los programas y áreas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron auditados durante el año 2013. Señoras y señores senadores de la República, la autonomía constitucional es un atributo indispensable para el buen desempeño de las funciones que tenemos encomendados. Esto nos permite actuar alejados de cualquier compromiso que no sea el respeto a los derechos humanos en México, el respeto a la Constitución, a los instrumentos internacionales y el respeto a la ley. Para consolidar a México como un país de leyes, de seguridad y de paz, es necesaria la suma de todos. Por ello, quiero reiterar el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de acompañar todas las acciones que busquen la mayor vigencia de los derechos, particularmente haciendo de este tema un compromiso de todos. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta.